WordPress para novatos, en el que hemos visto ya cómo instalar WordPress en local para ir desarrollando nuestra web. Después vimos los plugins y las configuraciones más importantes o imprescindibles de WordPress, y en la tercera lección vimos cómo instalar el framework Genesis, su tema hijo, y varios plugins que nos permitían hacer modificaciones en la estética general de la web. Hoy vamos a ver la estructura que tiene WordPress de contenidos y cómo ir creando esos contenidos para ir haciendo el contenido de nuestra web. Bien, aquí vemos que WordPress tiene una serie de menús por defecto. Uno de ellos es el de escritorio y inmediatamente después tenemos el menú de entradas. Las entradas son los artículos, los posts de un blog, porque WordPress inicialmente era un gestor de blogs, entonces es la parte más principal de los contenidos que tiene WordPress, pero no tiene por qué ser el único contenido que generemos. Si vemos cualquiera de los posts que hay creados, veremos que tienen un título, tienen un contenido escrito, tienen unas categorías que crearemos en función de nuestras necesidades, y siempre que sea posible asignaremos solo una categoría por cada post. Y luego tenemos etiquetas, que son también, como las categorías, formas de categorizar los artículos, pero que son más específicas, y entonces pues aquí sí que podremos poner varios tipos de etiquetas a la hora de categorizar, para que cuando busquemos sobre un tema encontremos un montón de artículos, y cuando busquemos sobre algo concreto de ese tema encontremos pues unos pocos artículos que hablan concretamente de un tema, de un tema concreto de una categoría. Le podemos añadir una imagen destacada. Las imágenes destacadas son imágenes que aparecen en las páginas de archivo, es decir, cuando aparecen los diferentes, en el blog aparecen los diferentes artículos. Si todos estos artículos tuvieran imágenes destacadas, aparecerían aquí, en algún punto aparecerían esas imágenes destacadas, ¿vale? Entonces esa imagen destacada nos puede servir pues para ilustrar el artículo. Dentro del contenido del post también podemos meter imágenes o vídeos, objetos en general, que se añaden a través de este botón. Hay que subirlo al servidor a través del botón, se busca dónde está ese objeto, se sube y lo colocamos aquí, y así aparece en nuestro post. Ahora veremos, dentro de un momento, veremos cómo se hacen ese tipo de cosas. ¿Qué más tenemos dentro de los contenidos que se pueden meter? Pues los medios. Los medios es la biblioteca, es decir, las imágenes que tenemos en nuestra instalación de WordPress, que vamos añadiendo a nuestro contenido, y que aparecen aquí por si queremos subirla a diferentes posts, a diferentes páginas, para que ilustren estéticamente o funcionalmente, porque puede ser un vídeo y entonces es un contenido añadido, pues para que ilustren. Aunque yo no te recomiendo que subas nunca vídeos a tu WordPress, porque los vídeos pesan mucho, van a ocupar mucho ancho de banda si la gente comienza a visualizarlos, y la mejor forma de instalar un vídeo dentro de una página o dentro de un artículo es hacerlo con un enlace embebido, es decir, que aparezca el vídeo, pero que realmente el vídeo esté alojado, pues, por ejemplo, en YouTube, en Vimeo o en cualquier otra plataforma de vídeo. ¿Qué más contenidos tenemos? Tenemos las páginas. Las páginas son muy parecidas a las entradas, solo que se considera que una página es un contenido que no tiene interacción con el usuario, no va a recibir comentarios, es un contenido que no está indexado por fecha, es un contenido que no es actualizable. Es que está mal expresado actualizable, porque realmente sí que se actualiza el contenido de las páginas, pero es un contenido mucho más estático, digamos. Entonces las páginas nos sirven para crear todos los contenidos de nuestro WordPress, que son
contenidos estáticos, por ejemplo, para una web tipo corporativo. ¿Qué más contenidos podemos tener? Bueno, pues evidentemente en los posts puede haber comentarios y esos comentarios aparecerán en la parte inferior del post. Vamos a ver alguno que tenga... Mira, este tiene 8 comentarios, pues vamos a verlos. Aparece en la parte inferior del post y eso permite que los lectores comenten, nosotros contestemos, ellos mismos contesten, o otros lectores les contesten, es decir, si se produzca un diálogo, es un contenido que sirve para mejorar la calidad del contenido que hemos creado nosotros, ya que aporta una visión diferente a otros lectores. Entonces, bueno, pues es muy interesante recibir comentarios, filtrarlos, siempre que no filtrarlos porque sean negativos, sino porque hay muchas veces que dentro de los comentarios se cuela spam. Entonces hay que filtrarlos, por eso instalamos el primer día Akismet, para que de esa forma no entrase spam del más agresivo o del más fácil de detectar. Pero en cualquier caso tienes que revisar, antes de aprobar un comentario, tienes que revisar que no sea spam y si no es spam, bueno, pues dejar que se publique y contestarlo, es decir, gestionar los comentarios. Otros contenidos que van a aparecer en nuestra página son los widgets. Los widgets no son realmente contenido, el contenido es lo que aparece dentro del widget. El widget es una especie de programa que se mete dentro de las sidebar, de las barras laterales o de las widget area, también llamadas, que pueden ser, en el caso de Genesis, tenemos por ejemplo una que se coloca en la parte superior, que estaría colocada aquí. Vamos a verla. ¿Veis? Ha aparecido este contenido. Bueno, en lugar de este contenido podríamos colocar un texto. Este widget, el de texto, es el más socorrido porque con un poquito de HTML te permite crear contenido, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo guardamos, nos va a aparecer esta frase tal cual está, con el formato que tiene aquí. ¿Veis? En este formato, porque es el formato que le da al texto básicamente, pero si le quisiéramos, por ejemplo, hacer negrita la frase, pues con colocar esto simplemente ya tendríamos esto en negrita. Bien, ¿qué más barras hay? Pues tenemos una barra lateral primaria, que sería la que aparece aquí, ¿veis? Esta barra lateral. Y una secundaria que, vamos a verla, aquí no aparece, pero vamos a intentar buscar esta aquí. Aquí aparece, ¿veis? Esta es la secundaria, que es un poquito más estrecha. Puede aparecer a la izquierda, como en este caso, o a la derecha, si aparecen aquí las dos. Eso es una cuestión de modificarlo en la estructura de la página o de la entrada. Por ejemplo, aquí podemos ver que existen diferentes formas de colocar las diferentes barras. Y luego hay unas barras que están en el footer. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Y que están, vamos a ver, aquí. ¿Veis? Estas barras, estos widgets, vamos a quitar uno de estos. Bien, ahora ya sí. Vamos a ver mejor, ¿veis? Tenemos este contenido. Entonces, en los widgets, igual que hemos instalado este contenido que es un calendario, podríamos instalar, por ejemplo, un listado de categorías, que en este caso, pues no sé, a ver si hay muchas o pocas categorías, no lo sé. Vamos a ver, bueno, pues tenemos unas cuantas categorías y podríamos instalar contenido como puede ser, por ejemplo, el call to action con un formulario de contacto. Es decir, podemos instalar en estos widgets un contenido
podemos instalar también el contenido de nuestras redes sociales que se publique aquí a través de un pequeño programita que te da Twitter, tu muro de Twitter o el de Facebook. Es decir, es un contenido, podemos gestionar el contenido en estas barras laterales, por ejemplo, o en el pie de página, para que aparezca un contenido que nos interese, además del contenido que aparece en la pantalla. Vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando creamos un post. Bueno, para crear un post solo hay que decirle que añadir entrada. Entonces, lo que vamos a necesitar es crear un título. Este título debería de tener algo relacionado con el SEO que queremos hacer para este post. Es decir, por ejemplo, imaginemos que lo que vamos a hacer es posicionar la keyword crear un post. Bueno, pues tendríamos que decir, por ejemplo, crear un título para crear un post, y de esa forma crear un post aparecería ya como H1 de esta entrada. Le damos a guardar de momento para no publicar, porque aquí tenemos diferentes opciones, y vemos que también aparece en la URL que va a tener este post. Aquí escribiríamos un texto. Este texto tendría que tener en algún momento también las keywords crear un post, además de, por supuesto, otras palabras, por supuesto. También tendría que tener aquí alguna imagen. Vamos a añadir la imagen, esta, y en el texto alternativo a la imagen también tendría que aparecer crear un post, que es la palabra que queremos vincular o posicionar. Podríamos elegir la posición de la imagen, si está enlazada a alguna URL externa o interna, y el tamaño al que lo queremos colocar. Como esta imagen es una miniatura, solo aparecen 150 píxeles por 150, pero bueno, nos sirve. ¿Veis? Aquí se mete el código. Y vamos guardando todo el trabajo. Le asignamos una categoría. Si queremos, le asignamos un tema, o sea, una etiqueta. Por ejemplo, crear contenido, o la etiqueta marketing de contenido, y podemos asignar la imagen destacada. Aquí, como veis, ya ha cogido el texto alternativo. Nos dice que la imagen es un poco pequeña, pero bueno, no pasa nada. Esto es una advertencia nada más. Y podemos ver cómo va quedando esta entrada. Vemos que la entrada no tiene mucho texto, tiene la imagen, tiene el titular y queda más o menos así. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que ir completando en el tema del SEO. Lo primero que nos permite es cambiar el título que va a aparecer aquí arriba en la barra de navegación del navegador, y que también va a ser el que aparezca en el snippet, que es esto, que es lo que aparece en Google. Por ejemplo, cómo crear un post para posicionarlo. Esto sería el título que aparecería en Google, y también el título que aparecería ahí cuando guardemos. Vale. También nos permite cambiar la descripción que va a aparecer en el snippet de Google. En este post vamos a ver cómo crear un post para posicionarlo en Google y luego salir en la página de resultados. Esta descripción tenemos que hacerla lo más interesante para el lector posible, porque no sirve para el SEO, es decir, Google no la tiene en cuenta, pero el lector la tiene en cuenta para decidir si le interesa o no le interesa este post. Entonces, tenemos que hacerla atractiva para el lector. Mientras que esto tiene que ser atractivo para Google, esto tiene que ser atractivo para el lector. Y finalmente
vamos a elegir la palabra clave que queremos posicionar. En este caso, crear un post. Lo ponemos y vemos que nos la señala aquí, que está, nos la señala aquí, que está, y aquí nos dice que el texto contiene 12 palabras, que son todas estas, que es muy poco y debería aumentarse, por eso nos lo pone en rojo, que el título de la página contiene la palabra clave pero no aparece al comienzo, que lo intentes mover, entonces podríamos coger y cambiar esto y ponerlo aquí, crear un post para posicionarlo en Google. Y aunque aquí lo hemos cambiado, vamos a verlo ahora, y aquí ya nos dice que contiene la palabra clave, pero bueno, pues sí, hombre, está aquí, crear un post. Eso es una de las cosas que no le... pero es porque está tomando este título. Vale, vamos a coger este mismo título. Vale, este es el tipo, las típicas cosas que hay que tener cuidadito. Vale, ahora ya sí. Ahora ya sí que dice que el título de la página contiene la palabra clave y además está bien puesta. Ahora deberíamos de cambiar esta URL, entonces le damos a editar y pegamos aquí y le colocamos, por supuesto, los guiones, porque ya sabéis que las URLs no pueden tener espacios en blanco. Hay que quitar también las tildes y poner las minúsculas. Vale, ahora ya sí. Entonces ahora también aparece aquí, con lo que lo va a valorar. No hay ningún link externo. Bueno, pues vamos a añadir un link externo. Por ejemplo, a google.com. No es ahora relevante. Vamos a guardarlo. No aparecen etiquetas. Pues tendríamos que añadir, por ejemplo, ponerle aquí una etiqueta H2. La metadescripción es inferior a 120 caracteres, pues habría que hacerla un poquito más larga. En este post vamos a ver cómo crear un post para posicionarlo en Google y luego que salga en la página de resultados, SERP, que es como se llama la página de resultados, y lo encuentren mis clientes. Dice que está enlazando a una página con la palabra clave, que eso no es bueno, tiene razón. Esto, en lugar de ser visita la página de Google, en lugar de cuando tú enlazas una palabra clave, una keyword, y mandas a otra página, le estás diciendo de forma indirecta a tu lector y a Google que tu contenido no es el más indicado para ser una referencia en esa palabra clave y por lo tanto que visite otra página, lo cual no es muy lógico. Así que lo que hay que hacer es cambiarlo, ¿veis? Y como el texto contiene pocas palabras, lo que vamos a hacer es cogernos un texto, a ver, de la página de ejemplo. Vamos a coger todo esto y lo vamos a añadir al final, varias veces. Como es un texto simulado, guardamos. Y ahora vemos que todo el SEO, todas las recomendaciones que nos hace Yoast SEO ya están en verde. Además, tenemos otras opciones y es que, bueno, aquí nos está diciendo que no puede indexar el contenido porque se lo hemos prohibido a través de los ajustes generales, pero nos permite, por ejemplo, colocarle un título para Facebook, con una descripción para Facebook y una imagen para Facebook, y hacer lo mismo con Twitter, que evidentemente pues, necesita menos caracteres y podemos poner otro tipo de imagen si queremos. Como veis, crear un contenido es bastante sencillo. Con darle aquí lo publicaríamos y lo podríamos ver ya, el contenido terminado, y veríamos que tiene un enlace, una imagen, su título, el contenido, y esto sería básicamente un post para una entrada. Ahora en el próximo vídeo veremos
cómo crear una página y configurarla pues para que tenga un poquito más de visualmente más atractiva para las páginas, por ejemplo, corporativas, y lo vamos a hacer en lugar de a través del gestor de texto que, como veis, hay que poner etiquetas HTML y es un poquito más complejo. Lo vamos a ver a través del editor visual, que es mucho más sencillo de manejar. Muy bien, hasta dentro de un momento. En la cuarta lección del curso de WordPress para novatos, en el segundo vídeo hemos visto cómo crear un post y cómo optimizarlo para el SEO, y ahora vamos a ver cómo crear una página y optimizarla para el SEO, y lo vamos a hacer a través del editor visual. Antes el post lo hemos creado a través del editor de texto, el que te permite colocar etiquetas HTML, y ahora lo vamos a ver a través del editor visual, que es un poquito más sencillo. Bien, por ejemplo, vamos a crear una página que sea sobre Einstein y Lamborghini, porque me he bajado dos imágenes y he dicho, pues lo voy a hacer sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos Einstein y Lamborghini trabajaron juntos en Suiza. Bien, este va a ser el título de nuestra página. Este título lo vamos a poner también en el snippet de Google, para Google. Vamos a poner que Einstein y Lamborghini sean las palabras clave para que nos vaya diciendo ya qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal en el texto. Y decimos que Einstein y Lamborghini trabajaron juntos en Suiza en 1930 desarrollando un nuevo coche impulsado por energía nuclear. Esto es una auténtica chorrada, pero bueno, pues nos sirve para ir creando nuestra página. Ahora lo que tengo es vamos a ver dónde lo tengo. A ver, aquí tengo un texto que he creado con una parrafada en latín y le he puesto, eso sí, al principio las palabras claves. Voy a poner 3 párrafos. Este sería el texto de nuestra página. Vamos guardando y vamos viendo qué tal va el SEO. Bueno, pues no parece que vaya mal. Dice, no aparecen etiquetas de subencabezado. Bueno, pues vamos a añadir una. Por ejemplo, aquí añadimos un título 2 en el que ponemos Einstein y Lamborghini crearon juntos un coche. Vamos a ver qué tal va la página. Vamos viendo a ver cómo queda. Vemos que tiene una barra lateral, la queremos que no tenga barra lateral, así que decimos cambiar aquí el layout, guardamos, recargamos la página y vemos que ya tiene eso. Bueno, vamos a añadirle un par de fotografías, por ejemplo, aquí una de Einstein. Vamos a hacer que esa fotografía quede como una a la derecha de la imagen, más o menos pequeñito. Vamos a ver cómo va quedando. Queda aquí. Bueno, pues yo creo que podríamos hacerla incluso un poquito más grande, ¿no? Vamos a hacerla, vamos a decirle en las opciones avanzadas que el título de la imagen es este. Y vamos a hacer aquí tamaño personalizado, a decirle de 450 por 270. Vale. Como veis, ya lo va haciendo él automáticamente, lo va adaptando. Ay, no he guardado a lo mejor. Vamos a ver, eso es. Bueno, pues ya vamos a quitar un poquito de texto para que el texto solo ocupe hasta aquí, que sería una forma pues, bastante estética de tener una página, por ejemplo. ¿Veis? Ya queda hasta aquí. Bueno, vemos que aquí hay un titular, texto, vamos a meter una fotografía, por ejemplo, entre medias de los 2 párrafos siguientes con el coche que desarrollaron, que es este. Imaginaros que este coche lo hubieran desarrollado en 1930, hubiera sido la pasada, ¿verdad? Y vamos a hacer que sea grande la imagen.
Como veis, las imágenes ya están optimizadas, no sé si os habéis fijado, pero ya están optimizadas con un texto alternativo. Podemos en esta también añadir el título a la imagen. Todo esto beneficia al SEO todo, ¿vale? Entonces vemos ahora ya que cómo anda la cosa. Dice que la metadescripción es inferior a 120 caracteres, es decir, esta metadescripción, bueno, pues lo vamos a hacer un poquito más largo. Impulsado por energía nuclear y con asientos abatibles. Ya veis, qué cochazo. Y no hay ningún link externo, pues vamos a coger y vamos a poner aquí en letra set un link, google.com. Vale, vamos a guardar y vemos que esta página ya está súper optimizada y estéticamente habéis visto que es muy fácil de hacer. Luego ya será más o menos bonito en función de los estilos de nuestro theme, pero ya vemos que tenemos una página que habla del trabajo que hicieron Einstein y Lamborghini en Suiza en 1930 y que desarrollaron un coche que era este. Bien, como veis, esto es una forma muy sencilla de diseñar páginas y nos permite, bueno, pues tener una web y luego ya hacerle las modificaciones estéticas pertinentes en función de nuestros gustos o de lo que queramos conseguir. Voy a explicaros un momento antes este cuadro antes de terminar este vídeo, porque me parece muy interesante que conozcáis cómo funciona la opción de publicar, puesto que no solo se puede publicar, sino que se puede dejar las entradas y las páginas se pueden dejar en diferentes estados, diferentes tipos de visibilidad. Hay revisiones para volver atrás en caso de que nos equivoquemos. O, por ejemplo, si de repente se nos va internet y hemos estado trabajando y perdemos los datos, pues nos permite recuperar una copia de seguridad. Y finalmente nos permite elegir cuándo publicar. ¿Veis? Aquí tenemos diferentes estados, el estado de borrador o el estado de pendiente de revisión. Tenemos en la visibilidad que puede ser la página pública, puede estar protegida con contraseña, es decir, que nadie vea el contenido salvo que introduzca una contraseña y entonces lo vea. Por ejemplo, esto sirve muy bien para cuando tienes un membership site y puede ser privada. Las revisiones aquí nos indica que existen diferentes revisiones y con este botón podemos ir pasando de una a otra para ir comparando los cambios que se han producido en ambas versiones y elegir la que más nos convenga. Y finalmente podemos elegir cuándo se publicará. Podemos elegir que se publique en febrero, el día 22, que es hoy, del año 2016. Podemos cambiar aquí a cualquier otro día o a cualquier otra hora. Si le damos a aceptar, se publicará inmediatamente, pero si cambiamos, por ejemplo, a que se publique dentro de una hora y le damos a aceptar, lo que haremos será programar la publicación de esta página. Como lo que nos interesa es que se publique inmediatamente, para ver los cambios, pues vamos a publicarla. Aquí no ha cambiado nada, pero si quisiéramos, por ejemplo, que esta página fuera la home, lo que tendríamos que hacer es venirnos a cualquiera de las opciones que tenemos, que lo podemos hacer aquí en apariencia, por ejemplo, en personalizar, o lo podríamos hacer en ajustes, y aquí en portada estática le decimos que queremos que sea una página estática, que sea la de Einstein, y la entrada el blog que esté en esta otra página. Y ahora cuando vamos a visitar nuestra home, vemos que es esta página. Muy bien, en el próximo vídeo de la próxima lección vamos a hacer algunas modificaciones en el CSS. Vamos a ver fundamentalmente el style CSS, que ya hemos visto en la lección número 3, pero lo vamos a ver para que hagáis cambios, si queréis, en el propio style CSS e ir añadiendo y veáis de qué se compone ese style CSS. Muchas gracias. En la última lección del curso de WordPress
para novatos. En esta última lección vamos a hacer un repaso del archivo Style CSS para hacer algunas modificaciones en nuestra web y hacer cambios estéticos para que quede un poquito más agradable. Lo que vamos a hacer es un repaso básico al archivo y hacer alguna pequeña modificación, pero básicamente lo que quiero es mostrar la estructura del archivo. En el archivo Style CSS tenemos una primera parte que es en la que se define, por ejemplo, el nombre del tema, quién lo ha creado, la URL donde puedes encontrar más información o algunas etiquetas sobre cómo es este tema para cuando lo buscas en WordPress. Y inmediatamente después ya viene una tabla de contenido en la que podemos ver, en el caso de Genesis, cómo está estructurado el contenido de esta hoja de estilos. Tenemos unos primeros parámetros que hacen referencia al HTML5 y que yo te recomiendo que no toques porque son, bueno, pues no es necesario, vienen bastante bien y no es necesario. Luego lo básico que serían los elementos tipográficos, los titulares, las cabeceras, los objetos, la galería, los formularios y las tablas, la estructura y las plantillas, algunos otros objetos como los títulos y el contenido destacado, también algunos plugins, bueno, o sea, lo que es los estilos para algunos plugins y la cabecera de la web, la barra de navegación, el contenido propiamente dicho, tanto si son entradas como si son páginas o comentarios, las barras laterales, los widgets del footer, del pie de página, el pie de página y la estética para la composición estética para las pantallas multimedia o dispositivos móviles, mejor dicho. Bien, como te he comentado, esta primera parte yo no la tocaría, pero bueno, eso tú mismo. Aquí en esta segunda parte vemos otro tipo de parámetros que tampoco tocaría y me iría directamente aquí a lo que es los elementos tipográficos. Vamos a bajar un poquito el tipo de letra porque a mí particularmente me parece que esta es un poco grande. Vamos a ponerla, por ejemplo, en 14 a ver cómo queda. Y actualizamos. Y aquí refrescamos la página. ¿Que queda un poco pequeño? Pues vamos a ponerla en 16. Vamos a ver. 16. Tenéis que tener en cuenta también que en las páginas del blog va a quedar más pequeña también, por supuesto, porque esto afecta a todo. ¿Veis? Vale. Luego, los titulares. Por ejemplo, vamos a dar un poco de color a los titulares. Bueno, podemos ver aquí que tendríamos, por ejemplo, los enlaces, que le podríamos dar un color a los enlaces y a los enlaces cuando se pasa por encima, definir la separación, por ejemplo, entre párrafos. Aquí no lo vemos, pero vamos a ver en la del... Aquí, esta separación entre párrafos la podríamos hacer un poco más pequeña, por ejemplo, 28, vamos a ponerle 20. O incluso menos. Vamos así, a ver, tampoco muy poco porque si no se lee peor, pero bueno, ahí hay una separación ya entre párrafos, que sería el margen que hay posterior. Aquí la negrita, las citas y los destacados. Y aquí ya entramos en las cabeceras. Vamos a ver cómo están las cabeceras, o sea, lo que son los titulares. Esto sería un H1, pero de entrada de página, así que no lo vamos a modificar aquí. Este sería un H2, vamos a verlo. Aquí si lo modificamos, si modificamos aquí el H1, vamos a ver si cambia, vamos a cambiarlo así mucho. ¿No veis? No cambia porque hemos modificado el H1 aquí, pero no cambia. En cambio, si modificamos este, yo creo que sí que va a cambiarlo. Este es el H2, que sería el otro, sería este otro. Este, ¿veis? Sí que lo ha cambiado. Es un poquito pequeño, vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a ver. Bien,
así quedaría mejor. Si queremos le podemos meter, por ejemplo, un padding para meter o un margen. Vamos a meter un margen. Directamente copiamos esta instrucción y le decimos que en la parte de arriba, que este es el margen superior, coloque por ejemplo 20, a la derecha 0, debajo 10 o 20 también, y a la izquierda, para que veáis todos los parámetros, pues 0. Vamos a poner px para que quede más clarito, y ahora veremos cómo se separa esto. Veis que se ha separado un poquito, ¿vale? Bien. Por ejemplo, en otros, a ver, tenemos el H2 con 24, pues ahora lo lógico sería rebajar un poco el resto de los H's para que tuvieran una cierta coherencia, y el 5 pues en 6, en 14. Bueno, la verdad es que estos dos casi nunca se utilizan, teniendo en cuenta que el tipo de letra es 14, si no me equivoco, 16, vamos a bajarla un poquito, 15, vale. Y vamos a ver qué tal queda ahora. Bien, bueno, pues no va quedando mal, vale. Bueno, hemos visto los headings. Aquí veríamos los diferentes objetos, es decir, cuando embebemos un vídeo, cuando instalamos una imagen, pues el ancho que va a tener. En las imágenes le decimos que la altura siempre sea auto, es decir, para que no las deforme. Y en el contenido destacado o en las galerías, que el ancho sea siempre automático, es decir, que lo ocupe todo. En la galería vemos aquí diferentes configuraciones de la galería, cuando hay 2 columnas, cuando hay 3 columnas, cuando hay 4 columnas, para que se vayan adaptando los contenidos. Y aquí está repartido, como veis, por porcentajes que corresponden a un espacio para cada una de esas 6 columnas. Si multiplicásemos el 6 por este número, seguramente daría muy cercano al 100%. Bien, aquí define cómo tienen que ser las imágenes en la galería, o qué se hace cuando se pasa por encima de una imagen en la galería. Los formularios, pues igual, vemos aquí diferentes parámetros de los formularios, y el botón, como es el botón de los formularios. Cuando el formulario y el botón está en el footer, en los widgets del footer, ¿qué es lo que ocurre? Cuando está dentro de una entrada, cuando está en el footer y pasas por encima. Bien, o sea, diferentes composiciones de los formularios o de los botones. Las tablas, lo mismo, los parámetros de las tablas, la estructura, y aquí es donde podemos cambiar, por ejemplo, el ancho, para decirle que en lugar de que tenga un ancho máximo de 1200 aquí, pues por ejemplo que tenga menos, y hacerla más estrecha, que es otra forma de hacer una web. ¿Veis? Hacemos una web mucho más estrecha. Una web, por supuesto, que cuando la veamos en dispositivos móviles cambiará, pero que cuando la veamos en ordenadores, pues va a tener ese ancho. Incluso la podemos hacer aún más estrecha, para hacerla así muy larga, si es que nos gusta esto. Vamos a ver, estaba en 1200, la voy a poner en 1000, me parece que puede quedar, o en 900 incluso, puede quedar bonita esta. Vale. ¿Qué ocurre cuando estrechas una página? Pues que en el caso de los widgets de las barras laterales lo tienes que adaptar, porque ahora lo que hemos hecho ha sido decirle que el máximo del ancho es de 1000, pero no le hemos dicho qué ocurre cuando tenemos un contenido que no es que es más que tiene una barra lateral. Entonces hay que decirle que ese contenido con barra lateral sea más estrecho, y que la barra lateral
que está aquí, ¿ves? Pues que tenga, hemos dicho 600, tiene 900 de máximo, pues aquí hay que decirle como mucho 260. Actualizamos y ahora veremos que, bueno, pues tenemos que hacerlo más pequeño. Vamos a ver que el contenido, de la barra lateral, contents, no, es content sidebar. Aquí, vamos a ver, content. Vale. Aquí. Ahora, ¿veis? Ahora ya sí. Ahora ya sí, que lo que pasa es que lo ha hecho demasiado. Ahí estaría bien. Ahí ya tenemos el contenido que ocupa casi todo y dejamos espacio para la barra lateral. Vale, continuemos. Luego estarían las columnas, porque podemos dividir el contenido en columnas y entonces podemos, por ejemplo, esto es HTML, pero podemos hacer que aquí haya dos columnas. Este texto, por ejemplo, esté con dos columnas y lo que habría que hacer es hacer un código de HTML para dividir el texto en dos columnas. Y esto no hace falta cambiarlo porque ya viene bien determinado. Tenemos aquí, por ejemplo, las migas de pan, el tamaño, de la descripción en caso de los archivos, de la caja de autor, del formulario de búsqueda. Bien, y los títulos. Como habíamos visto que este título no había cambiado al principio, es porque se gestionan en este title, ¿no? En el caso de las entradas, sería este. Vamos a cambiarlo a 28, hacerlo un poquito más pequeño. ¿Veis? Ya lo ha reducido, a lo mejor es demasiado pequeño, no se ve casi diferencia. Y le podemos dar un color, por ejemplo, color, pues gray. Siempre hay que poner el punto y coma al final y lo hemos colocado en gris. Vamos a ver qué más cosas podemos ir cambiando. Bueno, pues esta parte de WordPress no la toquéis, que está ya bien definida. Los widgets, si queremos cambiar cosas, el contenido destacado, los plugins, que estos no los saltamos porque no lo vamos a tocar. Y aquí en el site header tenemos que, por ejemplo, hay un ancho de 160 píxeles, que no tiene borde, que tiene este color. Entonces podríamos colocar, por ejemplo, un color blanco en esta parte del color de la letra, y el background color que sea hasta aquí arriba. Vamos a ver, pues que sea black, vamos a ponerlo así, negro. Uy, hay que quitar esto, que si no funciona. Ahora se nos va a ocultar lo de curso de WordPress. Bueno, está en gris, pero bueno, no queda feo así. Y como veis, estamos haciendo cambios muy sencillos. Aquí podríamos hacerlo un poquito más grande. El título ¿veis? Un poquito más grande. El de la descripción también le podemos hacer un poquito más grande, no tanto.
¿vale? Bueno, como veis es ir haciendo cambios. Aquí tendríamos el titular de las widget áreas, la navegación, que aquí podríamos cambiar y que fuera más pequeño, por ejemplo, el título de, o sea, el tipo de letra del menú de navegación. Estos son los diferentes menús y submenús, es ir cambiándolos en función de lo que queramos. El site header, la navegación cuando está situada aquí en el widget que está ahí. La navegación primaria, la secundaria, bueno, las entradas, el diferente tipo de margen que pueden tener las entradas, información, la metadescripción, o sea, la metainformación esta. Aquí la tenemos, por ejemplo, si la ponemos, yo siempre la suelo poner muy pequeñita para que ocupe poco y además destaque poco, ¿veis? Es una metadescripción pequeñita. En definitiva, es una cuestión de ir tocando los diferentes parámetros de esta hoja de estilos hasta que llegamos al final. Aquí tenemos los widgets del footer, el site footer y finalmente las media queries, que son los parámetros para los dispositivos móviles. Bueno, como veis, en este curso que ha sido muy rápido y que es de introducción a WordPress, que es para novatos, lo que he querido demostraros es que con muy poquito podemos tener una web, podemos crear nuestra web con nuestro contenido, podemos adaptar el diseño un poco, tampoco vamos a hacer maravillas, porque ni se trata de ser diseñadores de web, ni se trata de tener una web que sea el último aullido en diseño web, pero por lo menos tenemos una web, tenemos un contenido, lo hemos optimizado para el SEO, hemos adaptado un poco la estética de un tema que nos gustaba pero que queríamos hacerle algunos cambios, pues de color o de tipo de letra, o simplemente cambiarle los tamaños a los titulares, y de esta forma tenemos nuestra web pues un poquito más personalizada. Hasta aquí este curso, muchas gracias por haberme seguido, espero que te haya resultado interesante y ya sabes que soy Ignacio Jaén, esto es Le Damos al Branding, y tienes más contenido en la web, tienes más contenido en ignaciojaen.es que puede servirte para tu marketing de contenidos, para tu inbound marketing o para tu branding. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente curso. Adiós.